Becerra, buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal? A ver, si gana Trump el 3 de noviembre o si gana Biden, las diferencias económicas en Estados Unidos, de política económica quiero decir, ¿serían grandes, serían pequeñas? A ver, en un principio se pensó que sí. De cara al exterior se pensó que sí. Se pensó que la tensión comercial con China iba a bajar y que el dólar de alguna forma se estabilizaría. Lo que pasa es que esto está cambiando porque parece ser, claro, esto son todo leer entre líneas, que el Partido Demócrata también está bastante en la línea de mantener un rechazo hacia la postura de China. No, puede que no tan beligerante como la administración Trump, pero sí en esta línea para defender la industria nacional. A nivel interno, eso en clave externa. A nivel interno, a ver, hay una realidad y es que los próximos meses, o ya por no decir los 2 próximos años, la realidad económica interna de Estados Unidos va a estar totalmente marcada por la evolución de la COVID-19. Bueno. Entonces hay situaciones realmente alucinantes en el interior de Estados Unidos. Y esto, sinceramente, como no sea poner más dinero encima de la mesa, hoy por hoy no tiene otra salida. Y tanto el Partido Republicano como el Partido Demócrata entiendo que irán por esta línea. Es decir, yo creo que a nivel económico grandes diferencias no creo que haya. Bueno, no solo Estados Unidos, no solo los 2 próximos años. Santiago Niño Becerra acaba de publicar un libro titulado, atención, Capitalismo 1679-2065. Una aproximación al sistema económico que ha producido más prosperidad y desigualdad en el mundo. Este es el título entero, ¿eh? ¿Qué hace Santiago en este libro? Mojarse. Mojarse mucho, porque le pone una fecha bastante precisa a la, según él, lo que será la defunción, el RIP del sistema capitalista. Dices que le quedan menos de 50 años y que el nuevo modelo, lo que vendrá después, lo tenemos ya casi entre nosotros. De hecho, citas una frase de Manuel Castells que define esta idea cuando dice: en realidad lo que la gente llama futuro es el presente. Lo que ocurre es que lo ignora. A ver, Santiago, ¿cuándo y de qué va a morir el capitalismo según lo conocemos? Porque 50 años en términos históricos es pasado mañana. Bueno, a ver, el sistema capitalista es un sistema que, claro, que todos los que estamos vivos hemos nacido con él. En consecuencia, no hemos conocido otra cosa. Las personas muy mayores han conocido el modelo anterior que existía antes de la Segunda Guerra Mundial y que evidentemente cambió mucho después. Por ejemplo, no es igual el capitalismo de 1926 que el de 1980. Ni tampoco será igual que el capitalismo del 2028. Esta evolución es algo que estamos viendo. Lo que pasa es que en términos históricos, si analizamos la evolución en los últimos 2000 años, los sistemas económicos y sociales, han tenido una duración cercana a los 250 años. Es una cosa que realmente es muy curiosa. Entonces, partiendo de la base de que oficialmente el capitalismo nace entre 1815 y 1820, es decir, entre el Congreso de Viena, que acabó con las guerras napoleónicas, y la botadura del primer buque con casco metálico, y aplicando esta regla de 3, en algún momento entre el 2060 y el 2070, el capitalismo, tal y como sistema hemos conocido, desaparecerá. Y pasará a otra cosa, de la misma forma que el sistema feudal desapareció, de la misma forma que el sistema mercantilista desapareció. Ahora, ¿de qué morirá el capitalismo? A ver, el capitalismo tiene una serie de elementos que son propios de él, son totalmente propios. Por ejemplo, la propiedad privada de los medios de producción. Esto es, nunca antes del capitalismo esto había sucedido y nunca después pasará, ya veremos por qué. En segundo lugar, la libertad individual es algo de lo que el capitalismo hace gala. Este debate que hemos comentado antes entre Trump y Biden en realidad es esto, ¿no? Es la libertad, que cada uno puede incluso decir lo que quiera. Y luego, en tercer lugar, una defensa jurídica de la libertad, de la propiedad privada, etcétera, etcétera, dentro de un contexto de
liberalismo y democrático, además. Claro, si analizamos cada uno de estos parámetros, vemos que estos principios hoy ya están en discusión. Hoy tenemos una potencia, que es China, que tiene un sistema de control de la población a través de análisis biométricos, carne por puntos, identificación a través de cámaras, etcétera, etcétera, que permite realmente un control efectivo, muy efectivo, de la población y que limita la libertad. En segundo lugar, esta competencia que también es típica y característica del capitalismo y que venía resumida con aquella frase de que el ganador se lo lleva todo, estamos viendo que está evolucionando hacia una cooperación. Incluso empresas que son competidoras, en el mundo del automóvil, por ejemplo, esto se ve mucho, están cooperando. ¿Por qué? Porque cada vez los recursos son más escasos y la investigación es más cara. Por otra parte, además, lo de una persona, un voto, evidentemente sigue existiendo, sigue siendo cierto, pero bueno, una gran corporación que está moviendo 6, 7, 8 billones de dólares, evidentemente tiene un peso que hace 50, 60 años no tenía. Es decir, ya estamos viendo una serie de cambios que, tal y como yo entiendo y tal y como ha sucedido en la historia, irán haciendo evolucionar este capitalismo hacia otra cosa. Esa otra cosa, déjame que dé 4 pinceladas, no para amargar la tarde a los oyentes, pero sí para que sepan exactamente por dónde van tus apuntes. Santiago Niño Becerra plantea un futuro con un desempleo estructural enorme, bueno, ya lo tenemos grande, pero enorme, un subempleo gigantesco, fruto del cambio en el factor trabajo, por la irrupción de toda la cosa tecnológica y demás. Pronosticas el final del estado del bienestar y que la cuna social tendrá mucho más peso que el ascensor social. Eso, entre otras cosas. ¿Qué hacemos, Santiago, con esta previsión? ¿Nos parapetamos? ¿Nos echamos a llorar? ¿Tratamos de revertirlo? Que no sé si es posible. Porque todo eso lo dices y lo apuntas con datos y con argumentos, ¿eh? A ver, revertir algo así, entiendo que no es posible, básicamente porque, o sea, no es fruto de un señor que se haya vuelto loco. O sea, esto no está pasando porque un Nerón decidió quemar Roma o aprovechó el incendio de Roma para componer unos versos. Esto es fruto de la dinámica histórica. Es decir, yo estoy convencido que en 1770 la nobleza francesa estaba muy preocupada viendo cómo estaban evolucionando las cosas. Pero bueno, la Revolución Francesa fue inevitable, o sea, porque fue una consecuencia de una evolución de una dinámica histórica. Entonces, yo creo que revertir esa situación es irreversible. Lo que sí que se puede hacer es paliarla. Es decir, el modelo de protección social, que hemos conocido nosotros y nuestros padres, este modelo es insostenible porque es infinanciable debido a que los supuestos con los que nació ya no se dan. Entonces, la alternativa a que desaparezca es adaptarlo. 1679-2065, una aproximación al sistema económico que ha producido más prosperidad y desigualdad en el mundo. Es el título del libro de Santiago Niño Becerra que estamos presentando hoy en La Ventana, haciendo números con él, como cada semana, y después de anunciarnos que el actual estado de bienestar es infinanciable de cara al futuro. Cuando ha llegado a las pensiones le hemos dicho, para que tenemos que comentarlo con calma esto. Santiago, retoma con el tema de las pensiones, a ver. No, a ver, cuando tras la Segunda Guerra Mundial, por eso decía que el capitalismo de 1970 era totalmente distinto al de 1926, cuando después de la Segunda Guerra Mundial comienza un nuevo modelo que ha sido el nuestro. Ese modelo se caracteriza, entre otras cosas, por el modelo de protección social. Pensiones, subsidio de desempleo, sanidad universal, educación pagada por impuestos, etcétera, etcétera. Bien, ese modelo de protección social, que evidentemente ha sido maravilloso y que nunca jamás en toda la historia de la humanidad, en los últimos 2000 años, bueno, y más, evidentemente, se había llegado a nada parecido, partía de 4 supuestos. El primer supuesto es el pleno empleo del factor trabajo.
En segundo lugar, salarios crecientes e indexados a la inflación. Tercer supuesto, incremento continuado en la demanda de trabajo por parte de empresas, organismos públicos, etcétera, etcétera. Y en cuarto lugar, esperanza de vida tras la jubilación como máximo de 10 años. Absolutamente ninguno de estos supuestos ha cambiado todo. Ha cambiado todo. Entonces, claro, aquel modelo, y sin entrar en temas tan técnicos como, por ejemplo, que una tomografía computerizada, que hoy es bastante normal, en 1960 evidentemente no existía. Con lo cual, costes dentro de este modelo de protección social han crecido. Si a esto añadimos que la demanda de trabajo, que yo creo que es lo más significativo, claramente va a la baja, en horas de trabajo, ya no tanto en personas como en horas de trabajo. Recordemos, entre paréntesis, que el 14% de las personas ocupadas en España son pobres, porque no llegan a trabajar la cantidad de horas mínimas para acceder al salario mínimo, ¿no? Entonces, claro, estamos abocando, no solamente pensemos en España, sino todo el mundo, y en particular el mundo desarrollado, a una situación nueva en la que este modelo de protección social, con todo lo que ello comporta, no será sostenible. A ver, Sistiagas, ¿qué querías decirle, Santiago? Sí, antes ha apuntado varias cosas que a mí me han dejado preocupadísimo. Bueno, es que, hablaba, casi todo lo que está diciendo es muy preocupante, pero hablaba de, esta conquista del capitalismo que es la propiedad privada. Pero claro, él apuntaba muy inteligentemente que, claro, hay la propiedad privada, si lo hablamos en grandes magnitudes, empieza a concentrarse mucho, ¿no? Grandes corporaciones, grandes empresas tecnológicas, oligopolios bancarios, fusiones bancarias que generan otros bancos mucho más grandes, grandes empresas farmacéuticas, por no hablar de esos grandes grupos de inversión o de esos fondos que no sabes muy bien quién hay detrás, que ni siquiera hay una o dos personas, ¿no? A medida que todos estos van creciendo tanto, Santiago, claro, habéis dicho, sí, sigue funcionando lo de una persona, un voto, pero al final todas estas grandes empresas, y pienso incluso en un Amazon, un Google o lo que sea, tienen más capitalización bursátil y por tanto muchísimo más poder que muchos estados-nación. Sin ninguna duda. Entonces, ¿en qué momento este capitalismo, parte de esta defunción del capitalismo, es que todas estas grandes corporaciones van a acabar cuestionando decisiones estatales? Sí, a ver, la tendencia hacia el oligopolio, que esto es lo que has puesto de manifiesto ahora, esto es algo que está sucediendo sobre todo desde los años 90, y es algo que claramente va a ir a más. Y yo creo que este es uno de los signos del nuevo modelo que a partir de 2024-2025 yo creo que estará totalmente implementado. De todas maneras, es muy curioso porque el sistema capitalista en sus genes ya lleva la tendencia hacia el oligopolio. Pondré un ejemplo. Imaginemos 3 empresarios que están compitiendo para fabricar sillas. Claro, habrá uno que será el más inteligente, el más hábil, el más sagaz, que conseguirá mejor financiación, que conseguirá una mejor logística, y aquí viene, se impondrá sobre los otros dos, quedándose con la cuota de mercado de los otros dos. Claro, ¿qué es lo que sucede? Que los otros dos se juntan. Claro. Sí, no, es que además es que esto pasó, por ejemplo, la Standard Oil Trust de Rockefeller a finales del siglo XIX llegó a controlar el 95% del mercado petrolífero de Estados Unidos. Entonces, pero esto es algo, insisto, que es natural, porque siempre habrá alguien que será más listo que los demás. Entonces, de una forma totalmente voluntaria, los legisladores estadounidenses pusieron en marcha una ley para frenar la formación de oligopolios. Esto, que fue un éxito y que evidentemente evitó que esta hiperconcentración, hoy o no hay voluntad de hacerlo o no se sabe hacerlo. Sí. Y entonces evidentemente está sucediendo lo que apuntáis, ¿no? Que estamos yendo a monstruos. Recordemos que Apple
ha superado una valoración bursátil de 2 billones de dólares. Qué barbaridad. Oye, Santiago, déjame que te pregunte una última cosa, si tienes la respuesta, ¿eh? Si el capitalismo tiene ya fecha de defunción, sobre el 2065, le quedan, pues eso, los años que le queden, ¿tú tienes nombre para lo que vendrá? Nombre, ¿eh? No cómo será, sino ni se te ocurre. La verdad es que no. El capitalismo es de capital, del capital. O sea, no, sí, el capital seguirá siendo absolutamente fundamental porque la tecnología cada vez tendrá más peso, tendrá más importancia y la tecnología es capital. O sea, por este lado el capital seguirá siendo muy importante, fundamental. Lo que pasa es que con unos parámetros de reducción del valor del individuo como tal, cooperación entre empresas, tendencia hacia el oligopolio, que, bueno, no sé, de alguna forma se le llamará, claro, pero hoy por hoy a mí no se me ocurre. A mí se me ocurre algún nombre feo, pero tendría que meditarlo, un poquito más. Santiago Niño Becerra, un placer hacer números contigo como siempre aquí en La Ventana. Hasta la próxima semana. A vosotros. Becerra, buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal? A ver, si gana Trump el 3 de noviembre o si gana Biden, las diferencias económicas en Estados Unidos, de política económica quiero decir, ¿serían grandes, serían pequeñas? A ver, en un principio se pensó que sí. De cara al exterior se pensó que sí. Se pensó que la tensión comercial con China iba a bajar y que el dólar de alguna forma se estabilizaría. Lo que pasa es que esto está cambiando.